Bienvenidos. Continuamos con la unidad 3, leyes y sistemas de la termodinámica. Continuamos con el tema 3.3, tipos de procesos termodinámicos. En este tema veremos algún recuento de temas anteriores que pondremos en práctica para continuar ahora con el conocimiento acerca de los procesos termodinámicos. Se denomina proceso termodinámico a la evolución de determinadas magnitudes o propiedades propiamente de la termodinámica, relativas a un determinado sistema termodinámico. Desde el punto de vista de la termodinámica, estas transformaciones deben transcurrir desde un estado de equilibrio inicial a otro final. Es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro están perfectamente definidas en dichos estados inicial y final. De esta forma, los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de la interacción de un sistema con otro, tras eliminar alguna lijadura entre ellos, de forma que finalmente los sistemas se encuentran en equilibrio. Llamamos equilibrio ya sea al mecánico, térmico o material entre sí. Existen diferentes tipos de procesos. Isotérmico, proceso a temperatura constante; isobárico, proceso a presión constante; isométrico o isocórico, proceso de volumen constante; adiabático, es aquel en el cual el sistema no intercambia calor con su entorno; y diabático, un proceso diatérmico, diatérmico que quiere decir que deja pasar el calor fácilmente. En esta gráfica se muestran los tipos de procesos que existen, donde se relaciona presión-volumen en cada uno de ellos. El proceso isotérmico se denomina proceso isotérmico o proceso isotermo al cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande o a la misma temperatura que el gas. Podemos ver aquí que la compresión o expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto con otro sistema con una capacidad calorífica. Aquí podemos ver que el proceso isotérmico es el proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían. Podemos ver un recipiente con agua con un globo. Aquí vamos a hundir el globo en agua caliente de 1 minuto a 1 minuto y medio. Con esto se puede verificar que la presión disminuye debido a las condiciones del agua a su temperatura y el volumen aumenta, es decir, que el globo se expande. A esto se le llama proceso isotérmico. Por otro lado tenemos el proceso isobárico. Recordemos que en un sistema isobárico la presión permanece constante. La presión permanece constante y la mayoría de los cambios físicos y químicos ocurren a presión constante. Entonces, tenemos aquí un ejemplo donde dice que tenemos dos botellas, cada una tiene, en una botella se coloca en su boquilla un globo. Podemos ver que el proceso isobárico es el proceso de compresión mediante el cual el volumen y la temperatura de un gas varían mientras que la presión se mantiene constante. En este ejemplo vamos a identificar que el proceso isobárico se determina cuando la botella con un globo en la boquilla, este globo se infla porque hay un cambio de temperatura. Se coloca la botella sobre un recipiente con agua caliente. El globo se infla, el cambio de temperatura hace que cambie el globo. En este caso, el volumen del globo aumenta, a lo que se le conoce como proceso isobárico. Proceso adiabático. Un proceso adiabático es un proceso termodinámico en el que no hay transferencia de calor dentro o fuera del sistema. El sistema puede considerarse perfectamente aislado. El proceso adiabático hace referencia a los elementos que impiden la transferencia de calor en el entorno. Por ejemplo, puede ser una pared aislada. Esto se aproxima bastante a lo que es un límite adiabático. Podemos ver aquí un ejemplo.
consiste en un plato con agua caliente también. Primero se coloca la vela, posteriormente se coloca el agua, se tapa con un vaso. Se enciende la vela, se coloca en el plato y se le coloca agua. Se tapa la vela con el vaso. Lo que ocurre es un fenómeno adiabático, ya que al colocar el vaso, la vela se apaga y el agua sube en el vaso. Con esto podemos demostrar que el sistema no intercambia calor en su entorno. Lo que pasó aquí es que la energía cinética de la flama de la vela se convierte en trabajo y eso hace que el agua suba inmediatamente. El proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Está determinado por P delta V. Esto significa que el proceso no realiza trabajo presión-volumen, ya que este se define como W igual a P delta V, donde P, recordemos que es la presión, es decir, el trabajo es positivo ya que es ejercido por un sistema. Aquí, en esta figura, podemos ver una botella con un popote transparente y agua de color. Se coloca el agua de color en la botella con el popote y se coloca la botella en un recipiente de agua caliente. Lo que sucede es que de acuerdo a la presión que se genera por el calor del agua sobre el volumen de la botella, que en este caso es agua de color rojo, el agua con el popote, la presión aumenta y el agua va elevándose sobre el popote. A esto se le conoce como proceso isocórico. Con esto damos paso a las siguientes actividades de tarea y práctica.